Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí, soy tu nombre y estoy encantado de tenerlos en mi canal. Aquí exploramos todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas, analizamos los dramas, las noticias y por supuesto, a nuestros actores favoritos. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque involucra a dos nombres muy queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Como dice el título, hoy vamos a profundizar en el padre de Can Yaman, y la sorprendente reacción que tuvo ante unas palabras muy especiales dirigidas a Demet Özdemir. Prepárense porque esto es un verdadero bombazo que merece un análisis exhaustivo. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador en español. La química entre ellos fue tan palpable, tan fuerte, que el mundo entero se enamoró de esta pareja. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor de Sanem y Can, llena de enredos, humor y pasión, cautivó a la audiencia, y la interpretación de Can y Demet fue clave para el éxito. Los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla fueron constantes, alimentando la expectación de los fans, y aunque nunca se confirmó explícitamente, la conexión que se veía era innegable. La forma en que se miraban, las risas cómplices, las muestras de afecto en las redes sociales, todo sumaba a la narrativa que los fans habían creado en sus mentes, la de un amor que trascendía la ficción. Ahora, ¿por qué el padre de Can Yaman? Bueno, porque la familia siempre juega un papel importante, ¿verdad? Las opiniones de los padres a menudo tienen peso, y en el mundo de la farándula, cualquier comentario puede ser interpretado de muchas maneras. En el caso de Can Yaman, sabemos que su familia es parte esencial de su vida. Güven Yaman, el padre, ha estado presente aunque discretamente en momentos importantes de la carrera de su hijo. Sus palabras, por lo tanto, no son solo un comentario casual, sino una declaración con implicaciones. Saber que Güven decide romper el silencio y hablar sobre Demet, definitivamente es algo que merece nuestra atención y un análisis en profundidad. Pero antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, y todas las novedades que les interesan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Además, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar un like y compartir el vídeo con sus amigos. Ayúdenme a crecer la comunidad de amantes de las series turcas. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el padre de Can Yaman? ¿Y a qué se refiere con emocionantes palabras a Demet Özdemir? Para entenderlo completamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo y repasar algunos eventos que nos ayudarán a comprender el contexto. Después del arrollador éxito de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos profesionales separados. Can, con su creciente fama internacional, se enfocó en proyectos fuera de Turquía, participando en producciones italianas y españolas, entre otras. Su atractivo físico y su talento para la actuación lo convirtieron en un ícono global. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y trabajando en diversos proyectos. Cada uno tuvo sus propias experiencias, sus propios éxitos y, por supuesto, sus propias relaciones sentimentales. Pero la nostalgia por Pájaro Soñador, y la química innegable que existía entre Can y Demet siempre permaneció en la memoria colectiva de los fans. La serie, después de su emisión, siguió generando noticias, debates y una gran cantidad de contenido creado por fans. Fanfictions, edits, fanarts y todo tipo de contenido demostraban el gran impacto que la historia de Sanem y Can tuvo en la audiencia. Y por supuesto, la esperanza de volver a verlos juntos, en la pantalla o en la vida real, nunca se desvaneció. En este contexto, con el legado de Erkenci Kuş aún resonando y con la expectativa de cualquier novedad sobre sus protagonistas, empezaron a circular rumores sobre posibles reencuentros profesionales. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Se hablaba de proyectos juntos, de colaboraciones, de la posibilidad de verlos de nuevo en la pantalla compartiendo roles. Los fans, siempre atentos y soñadores, comenzaron a fantasear con la idea de una secuela, un spin-off o cualquier proyecto que los reuniera. Y fue precisamente en medio de esta atmósfera de expectativas, de anhelos y de deseos, que el padre de Can Yaman, Güven Yaman, hizo
Una declaración que llamó mucho la atención y que desató una ola de reacciones. En una entrevista, no específicamente sobre los rumores de reunión, pero sí sobre la carrera de su hijo y sobre la posibilidad de proyectos futuros, se le preguntó a Guben sobre la carrera de su hijo y, de manera indirecta, sobre la posibilidad de que Khan volviera a trabajar con Demet. La pregunta, cuidadosamente formulada, buscaba obtener alguna información, alguna pista sobre el futuro de Khan. La respuesta de Guben, como suele suceder en este tipo de situaciones, fue cuidadosamente medida, pero al mismo tiempo dejó entrever mucho. Fue en esa respuesta, en la elección de las palabras, en el tono y en la forma en que se expresó, donde se encontraba la verdadera noticia. Guben Yaman, con una sonrisa en el rostro, comenzó elogiando la profesionalidad de Demet. Destacó su talento actoral, su capacidad de interpretar diferentes personajes y su dedicación al trabajo. Habló sobre cómo admiraba la ética de trabajo de Demet, su compromiso con cada proyecto y la forma en que se entregaba a sus personajes. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Un comentario positivo, un reconocimiento a una colega de su hijo. Un gesto educado y respetuoso que no sorprendió a nadie. Pero la cosa se puso mucho más interesante, mucho más relevante cuando Guben añadió algo más. En ese momento, la entrevista tomó un giro inesperado. Guben Yaman, con una sonrisa más amplia, expresando un sentimiento genuino, dijo algo que hizo que el corazón de los fans latiera más rápido. Expresó su deseo de que su hijo y Demet pudieran volver a compartir escena. Sus palabras fueron claras: me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja fantástica, y sería un regalo para los fans. La mención a los fans, a su deseo y a la fantástica pareja que hacían, encendió las alarmas. Y luego, y aquí es donde la situación tomó otro nivel de interés, Guben añadió unas palabras que resonaron especialmente en la audiencia y que se convirtieron en el foco de la conversación. Demet es una gran profesional, y le tengo un gran cariño. Le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal. Esas palabras, especialmente las referidas al cariño, al afecto y a desearle lo mejor, fueron las que causaron revuelo. Los fans interpretaron esto como una clara aprobación, como un visto bueno de la familia Yaman hacia Demet. La frase "le tengo un gran cariño" es mucho más personal que una simple admiración profesional. Implica una conexión, un vínculo afectivo. Y recordemos, la opinión de la familia es importante. Los padres a menudo conocen mejor a sus hijos, saben qué es lo que les hace felices, y sus palabras pueden ser un indicativo de cómo se sienten y qué es lo que desean para ellos. La reacción de los fans fue inmediata y masiva. Las redes sociales, ya de por sí llenas de especulaciones y expectativas, explotaron. Los comentarios, las especulaciones, los memes, los vídeos editados, las fotos y las teorías, todo inundó Internet. La comunidad de fans de Erkencikus revivió con fuerza, y las esperanzas de un reencuentro se dispararon. Muchos interpretaron esto como una señal de que Khan y Demet podrían, en un futuro cercano, volver a estar juntos, ya sea en la pantalla, como una colaboración profesional, o incluso en la vida real. La esperanza una vez más se encendió y la idea de una segunda oportunidad, de un nuevo capítulo en la historia de amor de Sanem y Khan, resurgió con fuerza. Es importante señalar que, como ya he mencionado, estas son interpretaciones. Guben Yaman no dijo nada explícito sobre una relación romántica ni confirmó los rumores sobre un reencuentro. Sin embargo, las palabras elegidas, el tono, la forma en que se expresó, dejaron mucho a la imaginación y abrieron un abanico de posibilidades. Y en el mundo del espectáculo, en el que la vida personal de los actores se entrelaza con su trabajo, la ambigüedad a menudo alimenta la fantasía de los fans y genera un gran interés mediático. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de análisis minuciosos de cada palabra y de cada gesto de Guben. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Veremos a Khan y Demet juntos nuevamente? ¿Hay realmente una posibilidad de que su relación vaya más allá de la amistad? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero las palabras de Guben Yaman, sin duda, abrieron un nuevo capítulo en esta historia. Demuestran que, al menos por parte de la familia de Khan, la puerta no está cerrada, y que la relación entre Khan y Demet es algo que se valora y que se ve con buenos ojos. Y eso, para los fans, es una gran noticia. Es una señal de esperanza, un indicio de que los sueños, a veces, pueden hacerse realidad. Además, hay que tener en cuenta que en la industria del entretenimiento turca,
las familias a menudo juegan un papel importante en las carreras de sus hijos. No es inusual que los padres opinen sobre los proyectos que influyan en las decisiones, que den su apoyo o expresen sus reservas. Los agentes de los actores, los productores y los directores también tienen en cuenta la opinión de la familia, ya que una buena relación familiar puede influir positivamente en el estado de ánimo y en el rendimiento del actor. Por lo tanto, las palabras de Guben Yaman no son solo un comentario casual, sino una declaración que puede tener peso en el futuro profesional de Khan y en su relación con Demet. La opinión de la familia puede ser un factor determinante, y el hecho de que Guben haya expresado su cariño y su deseo de verlos juntos, podría animar a Khan a considerar un proyecto en el que pueda volver a compartir escena con Demet. Las palabras del padre de Khan, indirectamente, también pueden influir en los productores y en los directores, quienes podrían ver en esta unión un gran atractivo para el público y una oportunidad de generar un gran éxito. ¿Y qué dice Demet sobre todo esto? Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública específica sobre las palabras del padre de Khan. Sin embargo, recordemos que Demet es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No suele hacer comentarios sobre sus relaciones ni sobre las especulaciones que la rodean. Siempre ha mantenido su privacidad y ha preferido centrarse en su trabajo y en su carrera profesional. No obstante, Demet es muy consciente del impacto que tiene en la industria y del cariño que le tiene el público, por lo que es probable que haya valorado las palabras de Guben. Pero el silencio, a veces, también es una respuesta. El hecho de que no haya negado ni confirmado nada, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que prefiera mantener su privacidad, que no quiera alimentar más especulaciones, que desee mantener la calma y la tranquilidad, o podría ser que haya algo más en juego, algo que aún no podemos saber, un proyecto en secreto o una conversación privada. Lo que sí es seguro es que esta situación ha avivado la llama de la esperanza entre los fans. La idea de volver a verlos juntos, de revivir la magia de Pájaro Soñador, es algo que muchos anhelan, que muchos sueñan. Y las palabras del padre de Khan Yaman solo han hecho que ese anhelo sea más fuerte. La posibilidad de un reencuentro, de una nueva historia, de nuevas emociones y de volver a vibrar con la pareja favorita de muchos, se ha vuelto más tangible. Es importante destacar que más allá de las especulaciones románticas, las palabras de Guben Yaman también son un reconocimiento al talento y al profesionalismo de Demet. Demuestra que su trabajo ha sido valorado, que ha dejado una huella en la industria, y que su profesionalismo es reconocido por quienes la rodean. El cariño expresado por Guben es una prueba del respeto y la admiración que siente por Demet como persona y como profesional. Un gesto que habla muy bien de la personalidad y de los valores del padre de Khan Yaman. En resumen, el padre de Khan Yaman ha roto el silencio, ha expresado su cariño por Demet Özdemir y ha dejado abierta la puerta a un posible reencuentro profesional. Sus palabras han generado un gran revuelo entre los fans, quienes esperan ansiosamente cualquier novedad. La noticia ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación, demostrando la gran popularidad de los dos actores y el impacto que tuvo Erkencikus en la audiencia. El futuro, por lo tanto, es incierto, pero la chispa de la esperanza sigue encendida, y los fans esperan con impaciencia cualquier novedad. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encanta poder compartir con ustedes las últimas noticias sobre el mundo de las series turcas, especialmente cuando involucran a nuestros actores favoritos y a momentos tan significativos como este. He tratado de profundizar en el tema, de analizar las diferentes perspectivas y de compartir mi opinión sobre lo que podría significar este gesto de Guben Yaman. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Khan y Demet podrían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Qué implicaciones creen que tiene el comentario del padre de Khan? ¿Creen que podría haber algo más detrás de estas palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, y de compartirlo con sus amigos, así más gente puede unirse a nuestra comunidad y compartir su pasión por las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, ya que seguiré trayéndoles más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.
Y recuerden, la magia de las series turcas siempre nos sorprende.